Ok, muy bien, por favor, presten atención a la lista, vamos a controlar la asistencia. Daniela Loza, Presente, Licen. Elizabeth Tapia, Nadia Aguilar, Marcelo Alave, Presente, Lice. Daniel Alanoca, Jorge Aramayo, Presente, Lice, buen día. buen día, Sebastián Araníbar, Paola Aruquipa, Galo Aruquipa, Soledad Bayón, Presente, Lice. Yaritza Borja, Presente, Listen. Elizabeth Camargo, Presente, Lice. Mariel Capiona, David Chino, Presente, Lice. Buenos días. Camila Condarco, Presente, Lice. Camila Condori, Buen día, Lice. Presente. buen día, Daniel Condori, Presente, Lice. Michelle Cori, Camila Cruz, Javier Cuellar, Presente, licenciado, buen día. buen día, Ever Cuqueño, Joel Estrella, Nicole Flores, Presente, Lice. Flor Flores, Presente, Lice. Brandon Gallardo, Presente, Lice. Buen día. buen día, Yamil Gutiérrez, Buen día, licenciado presente. buen día, Mónica Huanca, Buenos días, Lice. Presente. buen día, Diana Huarachi, Caitlin Irrazábal, Presente, licenciado. Buenos días. buen día, Ángela León, Alfredo Maidana, Cielo Mamani, Presente, Lice. Bismar Mariaca, Milton Montiel, Presente, Lice. Buen día. buen día, Adriana Núñez, Presente, Lice. Reina Peñalosa, Buen día, Lice. Presente. buen día, Belén Quispe, Buen día, licenciado presente. buen día, Jessit Quispe, Presente, Lice. Weimar Quispe, Alejandro Quispe, Douglas Reinaga, Brian Ríos, Presente, Lice, buen día. buen día, Gary Tito, Presente, licenciado, buenos días. buen día, Reinaldo Uño, Buenos días, Lice, presente. buen día, Rosa Vilca, María Llave,
Muy bien. A ver, ¿qué alguien me podría decir, por favor, en qué hemos quedado? Ya hemos terminado la última clase. Estábamos viendo formas de extinción, si no me equivoco, hemos terminado. Chicos, Nadia, por favor. Licenciado, nos hemos quedado en destrucción total o parcial de las mercancías, pero eso ya lo había explicado usted. A la destrucción. Ya, muy bien. Gracias, Gaby. Licenciado, buen día. Disculpe, Buen ingresé día. tarde. No sé si podría, creo ya llamó la lista, perdón. Nadia, sí, Nadia, tarde como siempre, ni presencial ni virtual, no puedes con tu carácter, ¿no? Nadia Aguilar, Aguilar, ya está. Ok, listo. Denme un ratito, por favor, vamos a buscar.
Muy bien, por favor, me confirman si pueden ver la pantalla que les estoy compartiendo. Sí, listen, se ve. Ok, gracias. Bueno, en la última clase habíamos hablado acerca de las formas de extinción que específicamente se aplican en aduanas, ¿no? Para la extinción tributaria del régimen tributario aduanero específicamente, eh, existen tres maneras en que la deuda como tal puede extinguirse, ¿no? La primera habíamos dicho que es el desistimiento y esta forma de extinción va conjuntamente con la presentación de una nota dentro del plazo que otorga la aduana para pagar los tributos, ¿no? Normalmente este tipo de extinción, el desistimiento, es aceptado por parte de la administración aduanera siempre y cuando existan las causales aceptables, ¿no? Que no sean causales dolosas y siempre y cuando también se esté dentro del plazo correspondiente, ¿no? Que habíamos dicho que son los 3 días hábiles luego de que la aduana acepta la declaración de mercancías. Obviamente que a partir de una nota, una carta escrita hacia la administración aduanera, antes de realizar el pago de los tributos, puede ser válida para el desistimiento como tal. El desistimiento de la declaración de la mercancía también trae consigo como consecuencia la eliminación de los tributos, ¿no? Eso significa que la obligación tributaria desaparece. Prácticamente estaríamos hablando de una forma de extinción en la cual no necesariamente ha existido una deuda, ¿no? Sino que se ha generado una obligación tributaria y al no poder cumplirse esta, pues uno de los caminos más acertados para el operador de comercio sería el desistimiento, ¿no? Que, bueno, no se da en todos los casos, pero que en realidad sí es una forma de extinción válida con la cual pueden desistir y deshacerse de su obligación tributaria los contribuyentes, ¿no? En este caso, los contribuyentes relacionados con la función aduanera. Bueno, a ver, ahora les toca a ustedes. ¿Cuáles serían las causales, ¿no? O por qué razones tendría que acudirse al desistimiento? ¿Por qué un importador acudiría a desistir de la importación de sus mercancías? Dicen cuando no tienen, no sé, dinero suficiente para pagar los tributos. Cuando no tienen dinero suficiente para pagar los tributos. Sí, Nicole, está bien, ¿no? Normalmente cuando el dinero o el recurso no es suficiente o no alcanza para el pago de tributos, en alguna oportunidad puede acogerse al desistimiento, aunque también es probable que se pueda solicitar una prórroga o incluso una facilidad de pago, ¿no? Y la aduana, bueno, muy pocas veces lo acepta, pero en realidad sí podría existir la posibilidad, ¿no? Es normal que cuando no es lo suficiente el recurso que se tiene, pueda acudirse a una forma de extensión de desistimiento. ¿Sí? Podría darse el caso, Nicole. Está bien. Caitlin, Buen día, licenciado. También podría ser errores de declaración o cambios en las leyes. errores de declaración. A ver, un ejemplo. ¿Cómo sería? Mm, errores como la fecha o algún código. Ya, pero
¿cuál sería la razón para ya no importar esa mercancía, para decidir ya no importar la mercancía o decidir ya no declarar la mercancía? Si existiese un error, pues podría ser enmendado, ¿no? Más allá de que podría ser sujeto a una contravención, ¿no? Una pequeña multa, pues no es muy probable que exista el desistimiento, ¿no? Porque el desistimiento significa eh, desistir de la declaración de mercancías, es decir, ya no realizar la importación de las mercancías, ¿no? Eso es lo que corresponde a un desistimiento. Pero la Ah, verdad no lo veo como una causal para desistir de la importación el que haya existido un error en la declaración, ¿no? O tal vez no te estoy entendiendo muy bien. A ver si nos explicas, Caitlin. mm, bueno, la información que me dio tal vez no, bueno, sí acabo de entenderla, pero podría ser también que durante la declaración o después de la declaración se haya visto que hay algún error o una falla. Ujú. Ya, podría ser, pero como te reitero, o sea, un error o una omisión se considera una contravención y la Ah, contravención se sanciona con multas, ¿sí? Y podría ser el caso de que una persona o un importador desista de realizar su importación simplemente por no tener multas o por no tener sanciones, ¿no? En este caso, si es un error o una contravención, las multas pueden ir desde los 50 UFBs hasta las 2000 UFBs, que bueno, en realidad no significa un monto tan alto comparado con la pérdida que sería, que significaría desistir de la declaración de las mercancías, ¿no? Bueno, podría darse, no te digo que no, pero no es muy común, ¿no? Desistir de una importación por haber cometido un error o por haber cometido haber hecho una declaración, qué sé yo, con algún error de transcripción, error de typeo, error de dato, etcétera. No es muy común. Aunque sí, no es imposible, pero no lo veo como una causal específica para desistir de una declaración. A ver, les había explicado nuevamente de que el desistimiento de la declaración de mercancías significa que el importador, ¿no?, retire la declaración de mercancías. Y bueno, en palabras comunes, ¿no?, diga, ya no voy a hacer la importación, ¿no? Rechazo a la importación, ¿no? Eso es un desistimiento. Y normalmente cuando ya se ha generado una obligación tributaria, el hecho de desistir de la declaración, bueno, ya no hacer la importación, significa también extinguir el tributo, ¿no? Y por eso lo llamamos una forma de extinción. Yo les había dicho en la anterior clase que bueno, en realidad para mí no es una forma de extinción porque nunca ha existido una deuda tributaria. Sin embargo, sí existe una obligación tributaria aduanera, ¿no? Es la que se genera en el momento de que la aduana acepta la declaración de mercancías y a partir de ese momento el operador de comercio tiene la obligación de pagar sus tributos y le otorga 3 días al importador para que pueda pagar esos tributos. Ahora, si el importador decide ya no terminar con su importación, o dice ya no voy a hacer esta importación y la devuelve la mercancía, eso es un desistimiento. Y al momento de ya no hacer la importación, decidir ya no hacer la importación, también está tomando la determinación de no pagar los tributos, obviamente, ¿no? Si no existe importación como tal, tampoco van a existir los tributos, ¿no? A eso es a lo que se refiere el desistimiento, Katie. No sé si me está ahí dejando entender. Sí, licenciado, me aclaró bastantes cosas. Gracias. Ok, está bien, Kate. A ver, ¿cuál sería otra causal para desistir de la declaración de mercancías? Gary. Licenciado, uno sería también, o bueno, una forma de desistir de la mercancía sería cuando la mercancía ha sufrido una destrucción por fuerza mayor
ya sea por casos naturales, ¿no? Como usted lo dijo en la anterior clase, cuando una mercancía está siendo trasladada a la aduana, pero fortuitamente ha sufrido un percance en el camino, ya ha sido destruida la mercancía. En este caso, el importador desiste de la declaración para poder, de alguna manera, pagar los tributos, ¿no? No sé si estaría en lo correcto, licenciado. Mm, sí, Gary, es una forma de extinción también, pero es la última de estas formas. No sé si ves en la diapositiva, el numeral 3 dice destrucción total o parcial de mercancías. También es una forma de extinción, pero no exactamente para un desistimiento, sino más bien para declarar la mercancía como destruida. Porque desistir de la importación significaría ya no completar el proceso de importación. En cambio, cuando existe una destrucción, ¿no? De todas maneras, la declaración tiene que terminarse, porque tiene que haber un momento en que esa declaración se cierre, termine, ¿no? Y puede ser con el pago de los tributos o puede ser declarando a la mercancía como destruida, ¿no? Entonces, sí es una forma de extinción, Gary, pero no exactamente para un desistimiento, ¿no? Sino ahí ya interviene la última de las formas de extinciones que vamos a ir detallando en un momento más. Pero está bien, Gary. Sí, es una forma de Está extinción bien, válida. licenciado. Muchas gracias, Ok. licenciado. Está bien. A ver, ¿quién más nos dice otra situación en la que se puede desistir de la declaración de mercancías? Nadia. Licenciado, puede ser en caso de que la mercancía, digamos, llegue tarde. Eh, por ejemplo, estaba pensando en de los adornos navideños. Digamos que alguien quiere importar adornos navideños, pero sabemos que se venden a partir, digamos, de noviembre y diciembre, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si esta mercancía llega eh, o está llegando apenas para el 15, el 20 de diciembre y hasta realizar, digamos, la nacionalización y demás, ya no va a ser, digamos, objeto de venta? Entonces, ¿se puede desistir en este caso? Sí, muy bien, Nadia. Sí, podría ser una causal, ¿no? Para desistir de la declaración. Puede ser que la mercancía se ha enviado muy tarde, ¿no? Eh, y bueno, por distintas razones haya tenido algún tropiezo, algún problema para la tardanza y bueno, en realidad ya no pueda ser vendida, distribuida la mercancía, ¿no? En ese caso podría desistirse de la misma y de acuerdo a lo que significa un contrato de compra-venta internacional, pues existiría un reembolso para el importador, ¿no? Siempre y cuando la responsabilidad de este hecho sea por cuenta del vendedor. Entonces sí es una de las causales. Muy bien, Nadia, ¿no? Puede ser por un envío retrasado o por un mal transporte probablemente, de que no haya cumplido los plazos de entrega, sí se puede desistir de la declaración y esta puede ser devuelta al exportador en el otro país y lógicamente no termina la importación, pero sí se cierra con el desistimiento de la declaración y también sujeto a la extinción tributaria, ¿no? Sin el pago de tributos. Muy bien, Nadie. A ver, algo más, uno más. Una causal más para desistir de la declaración. Vamos chicos, son 32 y apenas 3 personas participan. Lice, ¿podría ser cuando la mercancía llega dañada? Cuando la mercancía llega, Cuando la mercancía llega dañada, por ejemplo, digamos que un contenedor se
no sé, ha entrado agua y la carga está, bueno, la mercancía está arruinada y por eso ya el que quiere, bueno, el comprador decide, decide abandonarlo, bueno, desistir. Ya. Sí, podría ser, Yasmín, podría ser una forma de extinción. En realidad es una forma de extinción, pero no es tan probable declarar en desistimiento en esas situaciones. Lo que le explicaba hace un momento a tu compañero Gary, ¿no? Cuando la mercancía llega destruida a un lugar o ya inutilizable, se puede utilizar otra forma de extinción tributaria, que es la destrucción, declarar la mercancía como destruida, ¿no? O como inservible. Y en ese caso, pues hay dos caminos, ¿no? Pero no necesariamente para el desistimiento. ¿No? El desistimiento. Ahora, si en este caso el exportador tuviese la culpa para que la mercancía haya llegado destruida, como en el caso del retraso, ¿no? Tal vez el exportador ha enviado muy tarde la mercancía, sí se puede desistir, rechazar la importación y devolverla al lugar de origen. No, pero en este caso, desistir de la declaración, en algún momento alguien tiene que hacerse cargo de los costos de retorno, porque desistir de la mercancía no simplemente significa decir, ah, ya no quiero importar y dejar la mercancía. No, eso significa un abandono y es otra forma de extinción, que es la segunda, si ustedes ven en la pantalla, dice abandono expreso o tácito, ¿no? Son otras causales, pero para otro tipo de extinción tributaria, ¿no? En este caso, el ejemplo que tú nos mencionas por destrucción no corresponde a un desistimiento, ¿no? No sería lógico que el propio importador tenga que hacerse cargo de, qué sé yo, de los costos de destrucción, de los costos de devolución de la mercancía, ¿no? Porque le saldría mucho más caro que pagar sus tributos. Entonces, en ese caso no correspondería un desistimiento, sino declarar la mercancía como destruida, inservible, y la aduana se hace cargo de la misma, ¿no? O podría ser también un abandono, ¿no? El importador dice, bueno, ya no voy a terminar la importación, tampoco voy a pagar los tributos y no voy a devolver la mercancía al origen, ¿no? Porque ha sido un suceso, un accidente, un percance, qué sé yo. Y bueno, mi mercancía está inservible, la abandono en la aduana y ya está, ¿no? En ese caso es otra forma de extinción tributaria que se llama por abandono. Un abandono ya sea expreso, un abandono tácito, ¿no? Que lo vamos a repasar porque eso ya lo habíamos visto en la anterior clase. ¿Sí? Ya estoy. Ok, pero está bien, Yasmín, es una forma en la cual también se puede declarar como extinción tributaria. Vamos, otra que corresponda a un desistimiento. Vamos, chicos. A ver, tengo 32 estudiantes en clase y solamente 4 han participado. Vamos, lo que se Dice les una. ocurra. A ver, Reina. No vas a hablar. Buen día, Lice. Tal vez otro tipo podría ser cuando se aprueba una nueva normativa o regulación que afecta a la importación y eso tal vez al importador le prohíbe el ingreso de cierto producto que estaba pensando importar y pues obligatoriamente tendría que el importador desistir.
Ajá, sí, muy bien, Josefina. En un caso como este, pues lo más apropiado sería desistir de la declaración de mercancías, ¿no? Esto puede suceder cuando la importación se ha hecho en un momento crucial, digamos, para la toma de decisiones políticas en el territorio boliviano, ¿no? La implementación de nuevas políticas, nuevas leyes, nuevas disposiciones que de alguna u otra forma perjudiquen un proceso, ¿no? En este caso, la importación de algún producto X, ¿no? Cualquier tipo de producto que pueda llegar a ser limitado a través de los contingentes, a través de los cupos, o probablemente se prohíba la importación de estas mercancías por alguna razón o por alguna situación, ¿no? Puede ser porque hayan venido tal vez infestadas por algún tipo de virus, qué sé yo. Y en esos casos, pues al importador no le va a quedar otra salida más que declarar su mercancía, o más bien dicho, desistir de su declaración de mercancías y devolverlas, ¿no? Hacer que éstas retornen a su país de origen y en ese momento, pues también se extinguen los tributos aduaneros, ¿no? Es una forma también, o un ejemplo también del desistimiento, ¿no? Que puede darse por alguna causa o por alguna situación. Muy bien, Josefina, es un muy buen ejemplo. A ver, otra vez Nicole está levantando la manita. Adelante, Nicole. Le dicen, en el caso del certificado de origen, digamos, igual se puede pedir una prórroga. ¿Cómo no te entiendo? Cuando no existe un Cuando, certificado de origen. cuando no se obtiene a tiempo el certificado o alguna factura, no sé, se podría desistir, pero se podría pedir también una prórroga. No recuerdo. Sí, bueno, en realidad la aduana, por defecto, ya por su propia jurisdicción, le otorga al operador de comercio un plazo determinado para poder cumplir con la presentación de la documentación o algunos requisitos faltantes, ¿no? Pero obviamente que estos plazos no van a ser tan amplios, ¿no? No van a ser una semana, 2 semanas, un mes, ¿no? Puede ser 24 horas, puede ser 48 horas como máximo, porque hasta eso ya va a ser incluso sorteado el canal por el cual va a salir la mercancía y lógicamente esto va a estar sujeto a sanciones, ¿no? Que van a ser las multas o declararse como contravención a la ausencia de algún documento, pero sí existe la posibilidad de otorgarle mínimos plazos para el cumplimiento de la presentación de algún documento faltante, ¿no? Generalmente esto sucede en los procesos de certificaciones o en algún caso las autorizaciones previas de la mercancía. Estas van a ser obviamente retenidas hasta que el documento sea presentado, ¿no? Para corroborar que el producto no traiga a nuestro país, digamos, una, un virus o contagie algún tipo qué sé yo, de alguna enfermedad y demás. Entonces, en esos casos sí se retiene la mercancía y más allá de darle un plazo al importador para presentar la documentación o la certificación correspondiente, pues es obligatorio que tenga que presentarla, ¿no? Porque en una certificación o una autorización previa no simplemente corresponde la multa, ¿no? Sino también corresponde la obligación de presentar estos documentos. ¿Sí? En el caso de un certificado de origen sí puede existir el plazo a nivel de prórroga, pero les reitero, ¿no? Este no puede ser superior al plazo del cumplimiento de la, o más bien dicho, de la culminación del despacho aduanero. Milton. Dice, buen día. Buen día. Dice el abandono de hecho de Tácito cuando No, estamos hablando el, del desistimiento, Milton. Estás en otro micro. Desistimiento. Luego pasamos al abandono. está bien, dice, Danos tu ejemplo, pero pues de desistimiento. ¿O solo tenías de abandono?
Sáquele de la clase, dice. Dice, sí, solo del abandono, es que estoy bloqueando. Dice, Bloqueando. Pucha, por tu culpa estamos pues, así. Tu culpa, nuestro país no avanza, no funciona. Ya, fuera de la clase. dice el desistimiento de la declaración de la DUI o de la DIM. Así es. A ver, Ángela, Lice, ¿me logra escuchar? sí, te escucho, te escucho. Ya, Lice. Yo tenía una pregunta, no sé si será un desistimiento o no, cuando se hace un cambio de proveedor. Es decir, que se hace una declaración con datos de un proveedor, pero luego se cambia con otro distinto antes del despacho. A ver, estaríamos hablando de que de un cambio de mercancías, o sea, se No, un cambia. cambio de proveedor, o sea, solamente los nombres. Podría ser por un error, digamos, que has declarado como proveedor o exportador una persona, siendo que el exportador era otra persona, algo así. Algo así, Lice. Ya. Bueno, en ese caso no se declara como un desistimiento, ¿no? Sino si se puede hacer una enmienda en la declaración, ¿no? Y esto sí podría ser factible, pero antes de que la mercancía, ¿no? Antes de que la mercancía cruce la frontera de nuestro país. Luego de que está ya cruzado el límite fronterizo de territorio boliviano, ya se considera una contravención, ¿no? Obviamente que no corresponde un desistimiento, porque el desistimiento sería devolver la mercancía hasta su origen para que no las vuelvan a enviar con otra factura, con otro nombre, etcétera. En ese caso sí sería un desistimiento, pero no es lo más adecuado, ¿no? En este caso simplemente se solicitaría una enmienda documental y podría darse con el cambio de la documentación, ¿no? Con la presentación de la nueva factura, los nuevos datos, una nueva presentación de declaración, etcétera. Sí, pero no corresponde a un desistimiento, Ángela. Ok, Lice, gracias. Muy bien. A ver, Brian. Él dice, eh, bueno, en- bueno, yo pienso tal vez una forma de desistimiento, eh, tal vez cuando los costos operativos salen de la liquidez de la persona que está importando, o sea, que no le alcanza, por ejemplo, para pagar el IVA, el GA, el ICE, y, y da el desistimiento de la mercancía. O tal vez cuando por estrategia, em, por estrategia de negocio, tal vez para no perder tanto dinero, decide no nacionalizarlo acá y prefiere llevarlo a otro lugar, digamos a Chile o a Perú, porque acá, digamos, no le da por la falta de liquidez. Mm, sí, sí, podría ser una buena alternativa, ¿no? Lo que habíamos dicho al principio, el primer ejemplo que nos daba, no recuerdo su compañera Nicole, si no me equivoco, acerca de, de- de no poder cubrir los tributos correspondientes, ¿no? Puede ser por una falta de liquidez, una falta de solvencia, qué sé yo. En un caso como este, sí es muy común desistir de la declaración de mercancías, ¿no? Y esta mercancía puede volver hasta otro territorio, o existen casos, ¿no? Alguna vez yo he visto un caso en que un importador busque un nuevo comprador, pero ya no aquí en nuestro país, ¿no? Y si es que es en nuestro país, la declaración podría terminarse, pero con el pago de los tributos por parte de una tercera persona y haciéndose también de la mercancía esta tercera persona, ¿no? O como tú lo decías, Brian,
cuando la mercancía tenga que retornar, pero hacia un país cercano nuestro, ¿no? Ya no hasta su origen, sino terminar o concluir la importación, pero en un país vecino, ¿no? Esto se haría a través de una transferencia, ¿no? Entre el importador y un nuevo comprador en el país vecino, ¿no? Donde lógicamente las mercancías ya no van a llegar a Bolivia, sino al Perú, por decirles, a otro país, y la cobertura de los tributos ya y el trámite documental y la declaración y todo aquello va a correr por cuenta del nuevo importador, que en este caso ya va a ser una persona de otro país, ¿no? Ya no un boliviano, ¿no? Puede darse de esa forma, Brian, pero a nivel de desistimiento es necesario que el importador declare, o más bien dicho, presente una nota, ¿no? En la que indique que está desistiendo de su obligación tributaria, ¿no? Y las causales, obviamente, ¿no? La que tú mencionas, por no tener el monto, por no tener la liquidez para poder cubrir el tributo, etcétera. ¿Sí? Es una muy buena causal, Brian. Bien, entonces, como ustedes pueden ver, hay una gran diversidad de causales para que una persona o un importador en este caso pueda desistir de la declaración de mercancías, ¿no? O de la importación que está realizando. Y en un caso como este, como todos los que hemos mencionado, también se extinguen los tributos. No solamente se rechaza la importación, sino también se extinguen los tributos. Bueno, la segunda es una forma de extinción llamada abandono, y esta se divide en dos partes. Puede ser un abandono expreso o puede ser un abandono tácito. El abandono expreso sucede cuando el propio importador, ¿no?, envía una nota a la administración aduanera declarando por voluntad propia abandonar su mercancía o declarar su mercancía en abandono y dejársela a nombre de la Aduana Nacional de Bolivia, ¿no? Eso significa que no va a tener derecho a recoger su mercancía. Sin embargo, en este caso, la declaración sí termina, el proceso de importación culmina en nuestro país, solamente que no culmina de manera común, sino termina con un abandono de la mercancía, donde el importador no tiene la obligación de pagar los tributos, pero tampoco tiene el derecho a recoger su mercancía. Y como lo hace de forma voluntaria a través de una nota expresa, como dice el nombre, abandono expreso, pues no existe ninguna razón para que la aduana pueda rechazar este abandono. Normalmente esto sucede cuando el importador, por cualquier causa, puede ser por alguna de las que han mencionado anteriormente, o puede ser porque la carga o la mercancía haya llegado en mal estado, o porque ya está fuera de tiempo de expiración, ¿no? Por ejemplo, sucede con la mercancía perecedera, y pues bueno, en realidad, si el importador ya no ve conveniente terminar su importación para no tener una deuda tributaria con la aduana, pues puede declarar en abandono su mercancía, ¿no? El importador declara de manera voluntaria abandonar su mercancía, ¿no? Dejarla en abandono, ¿sí? La otra forma es el abandono de hecho, o también llamado abandono tácito, ¿no? Y esto sucede cuando el importador, ¿no?, prácticamente se olvida de su mercancía, entre comillas, ¿no? No recoge la mercancía, no da signos de vida, no paga los tributos, no solicita plazos, nada. Automáticamente la aduana declara esa mercancía en abandono de hecho, ¿no?, o en abandono tácito. Normalmente el plazo establecido por la normativa es de 60 días, ampliables hasta los 90 días. Entonces, cuando llega el día 90 y el importador no ha dado luces de vida, es decir, no ha presentado ninguna solicitud, no ha pagado los tributos, no ha recogido la mercancía, etcétera, automáticamente la aduana, ¿no?, declara esa mercancía en abandono tácito. Y bueno, lógicamente el importador ya no tiene ningún derecho luego de los 90 días sobre esa mercancía, porque esta ya pasa a poder de la administración aduanera, ¿no? Ahora,
en algunos casos, ¿no? Esta mercancía, luego de haberse declarado en abandono, si es que la mercancía puede ser distribuida o puede ser puesta para remate, la aduana dispone de la mercancía, ¿no? La puede poner en remate, en los remates en línea que tiene actualmente, o la puede hacer una distribución para uso de bien público, ¿no? Algunos, qué sé yo, ministerios, algunas cámaras que probablemente necesiten o tengan una demanda acerca de un producto como este, ¿no? Y obviamente que los tributos automáticamente se extinguen, ¿no? Como ya lo habíamos aprendido en las otras formas de extinción. Y los abandonos. Ahora sí, Milton, a ver, explícanos tu forma de extinción de abandono. Milton está en otro lado, está bloqueando las calles. Mariel. Dice, buen día. Buen día. Tenía una pregunta. ¿Se puede evitar el abandono si el importador actúa a último momento? A ver, no te escucho bien, Mariel. Otra vez. Eh, ¿Se puede evitar el abandono si el importador actúa a último momento? Sí, definitivamente el abandono se puede evitar, pero como te digo, normalmente el tiempo que establece la aduana es de un plazo de 90 días hasta, ¿no? Como máximo un plazo de 90 días. Si hasta el día 90 el importador, digamos el día 89, el importador da luces de vida, ¿no? Presentando una nota, una solicitud para ampliar el plazo, qué sé yo, pues sí existe la posibilidad de no aplicar un abandono o no declarar la mercancía en abandono, ¿no? Y bueno, esto puede cambiar de rumbo, culminando la importación como corresponde, ¿no? Pero con el pago de los tributos aduaneros correspondientes, más las multas generadas hasta el día 89. Porque recuerden que el plazo para pagar tributos simplemente es de 3 días hábiles, ¿no? Entonces serían aproximadamente 86 días que tendría que pagar de multa por no haber cubierto los tributos a tiempo, ¿no? En este caso se trataría de una obligación de pago en aduanas. ¿Sí? Sí existe esa posibilidad. Muy bien, el último, la destrucción, ¿no? Es una de las formas de extinción también más comunes en función aduanera, ¿no? Normalmente la mercancía puede tener algún tipo de siniestro, puede estar sujeta a algunos riesgos, algunos, qué sé yo, accidentes, vamos a decir, vamos a llamarlos también percances, podemos llamarlos, qué sé yo, sucesos imprevistos y demás, ¿no? Entonces, toda mercancía, bueno, y en realidad toda mercancía está sujeta a este tipo de riesgos. Y una destrucción, ¿no? Puede declararse de dos formas también, ¿no? Primero, como una destrucción total, que es cuando toda la mercancía se destruye, la mercancía por completo se destruye y no se puede recuperar prácticamente nada, ¿no? O puede declararse una mercancía destruida de manera parcial. Y esto sucede cuando parte de la mercancía se destruye y la otra parte puede ser recuperada. Eh, También se puede declarar una forma de extinción de este tipo cuando existen las mermas, ¿no? La merma es la reducción natural de un producto. Sucede generalmente con los líquidos. Cuando estos, por una, qué sé yo, por una excursión, ¿no? Pueden ir dilatándose, pueden ir reduciéndose, ¿no? A través de un goteo, qué sé yo, o por evaporación, ¿no? Puede ser que un líquido como el agua, por ejemplo, por someterse a altas temperaturas, pueda evaporarse, qué sé yo, o pueda existir una fuga en los contenedores
ISOTANC, y esto también signifique una reducción del producto, ¿no? En casos como estos sí es permitido declarar como una merma, y bueno, lógicamente por esa merma no se someten a multas, ¿no? Y es más, si se declara como una pérdida natural, ¿no? A nivel de merma, tampoco está sujeto esa pérdida al pago de los tributos correspondientes. Puede ser también por un hecho fortuito, por un accidente que hubiese sucedido en tránsito aduanero. Y es ahí donde normalmente los operadores de transporte, ¿no? Los transportistas, pueden llegar a tener algún accidente, algún percance, un vuelco, un choque, que signifique destrucción de mercancía. Normalmente, la mercancía puede estar sujeta a una destrucción cuando existe un siniestro. Y el siniestro probablemente sea la causal más importante para declarar una mercancía como destruida, ¿no? En estos casos, por ejemplo, una destrucción puede llevarse a cabo por un choque, por un vuelco, por un deslizamiento, por un derrumbe, etc. Y generalmente cuando un vehículo se vuelca, un camión de transporte de mercancía se vuelca, una parte de la mercancía puede quedar destruida y otra parte no. Entonces ahí podemos decir, por ejemplo, de que si se están transportando, qué sé yo, televisores, ¿no? Una importación de televisores, y precisamente por, qué sé yo, una mala maniobra, el, el conductor pierde el control del vehículo y este termine volcándose, una parte de los televisores puede quedar destruida. Imagínense que se estaba importando 1000 televisores y en el vuelco del vehículo se destruyen 500 televisores y los otros 500 todavía están bien, se pueden recuperar. Entonces, en ese caso, el importador tiene dos caminos, ¿no? Uno es declarar su mercancía como destruida de manera parcial, porque solamente 500 han sido destruidos, los otros 500 están en perfectas condiciones. No puede declarar los 500 televisores siniestrados como destruidos. Y el primer camino es entregárselos a la administración aduanera o dejar que ellos dispongan de esa mercancía y extinguir el tributo de esos 500 televisores, ¿no? Entonces, el primer camino que puede tomar el importador es entregar la mercancía destruida a la aduana, a manos de la aduana, y no pagar el tributo de esa cantidad o esa proporción destruida. ¿Sí? Ese es uno de los caminos que puede tomar el importador, ¿no? Ahora puede decidir el importador, no quiero perder mi mercancía, voy a recoger, aunque la mercancía esté destruida, ¿no? Los televisores estén, qué sé yo, rotos, partidos, quebrados, clisados, raspados, dañados y demás, y los puedo tal vez recuperar como repuestos o para algo, ¿no? Se pueden todavía utilizar. Entonces, en ese caso, el importador puede recoger esta mercancía destruida y pagar los tributos que corresponden, los tributos completos por esa cantidad de productos, ¿no? Entonces, ya la decisión va a ser del importador. Ahora, si decide declarar destruida esa parte de su mercancía, debe hacerlo de forma voluntaria y expresa, ¿no? De la misma forma, presentar una nota a la aduana indicando que la mitad de su mercancía está destruida y la va a dejar en manos de la administración aduanera. Entonces, la aduana automáticamente extingue los tributos de esa cantidad de mercancías y la otra se la entrega al importador a través del despacho aduanero que corresponde y el pago de los tributos, pero únicamente ya por la parte salvada, ¿no? Es decir, por la proporción de mercancía que se le está entregando al importador. Y la otra parte
queda en poder de la aduana, no tiene derecho el importador de recogerla, pero tampoco tiene la obligación de pagar los tributos de esa parte, ¿no? En el caso de la destrucción total, no puede suceder que el importador declare su mercancía como destruida cuando no pueda recuperar prácticamente nada. Generalmente sucede con los líquidos, ¿no? O con la carga frágil, ¿no? Que prácticamente con un vuelco, con un choque, un derrumbe, se destruye toda, ¿no? Y ya no hay forma de recuperar nada. En ese caso se declara la mercancía como destruida por completo, destrucción total, y la aduana eh, tiene la obligación de extinguir los tributos, es decir, no cobra ni un tributo, pero tampoco le otorga los bienes destruidos al importador. Entonces prácticamente eso sería una pérdida de la mercancía, ¿no? Por eso es importante utilizar los seguros, ¿no? Comprar, adquirir las pólizas de seguro, que no son obligatorias, pero sí son muy recomendables. ¿Mm? Entonces, esas tres formas de extinción que acabamos de mencionar, ¿no? Son las que se utilizan generalmente en aduanas, ¿no? Para cualquier procedimiento aduanero, ya sea de importación o exportación, generalmente importación, se pueden aplicar estas formas de extinción tributaria, siempre y cuando exista un desistimiento por un lado, exista un abandono por otro lado, o incluso una destrucción de las mercancías por cualquier causa. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay algo que no haya quedado claro? Pregunten, ahora es el momento. Recuerden que el día jueves tienen su examen. Licenciado, yo tengo una consulta. Dígame. Era respecto a la compensación. No recuerdo muy bien lo que usted dijo cuando, o bueno, no me acuerdo muy bien, ¿no? Usted dijo que en caso de que al momento de ir a pagar los tributos, eh, y en este caso pagues de más o te hayan cobrado de más, te dan como una compensación, como bien lo dice la forma de extinción. ¿Cómo dijo que se llamaban? ¿Documentos valor? O no me recuerdo muy bien, licenciado. Allá. Bien, Gary, sí. Los documentos a los cuales me refería son los CDIM, ¿no? Se llaman CDIM, Certificación de Devolución Impositiva, eso significa, ¿no? CEDEIM, CDIM. Esos son los títulos valor, los documentos que sirven para pagar otros tributos del mismo dominio, ¿no? Normalmente la aduana, cuando tiene que devolver tributos pagados en demasía o cobrados en demasía, no lo hace en efectivo, no paga los tributos, no devuelve los tributos en efectivo, sino lo hace a través de este tipo de certificaciones, ¿no? Y estas certificaciones van a servirle al contribuyente para pagar otros tributos del mismo dominio, ¿no? Estos documentos son totalmente transferibles y bueno, los vamos a conocer, bueno, en realidad creo que es el último tema que tenemos de avance en la materia y los vamos a conocer, ¿ya? Pero se llaman CDI, claro. Ahí está bien, licenciado. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más tiene alguna duda? Antes de terminar con estos, con las formas de extinción tributaria. Las primeras que hemos visto, las primeras formas de extinción que habíamos visto anteriormente, ¿no? Las 5 primeras formas de extinción, se aplican para cualquier tipo de tributos, de cualquier dominio, dominio nacional, departamental, municipal, etc. Y estas últimas tres únicamente se aplican para aduanas, ¿no? En los procedimientos aduaneros. ¿Sí? Bueno, si no hay más dudas, si no hay más consultas, con esto habíamos terminado el tema y hasta acá sería el examen. A ver, les voy a confirmar la fecha de nuestro examen. Si no me equivoco, es este jueves. A ver, ahorita lo veo.
Ya tienen ustedes su rol de exámenes también. A ver, verifiquen. Ujú. Sí, evidentemente. Este jueves, ¿no? En este caso sería jueves 7 de mayo, es el examen de la materia. Entonces el examen va a estar habilitado a partir de las 9 de la mañana del jueves. Anótense, grábenlo, no sé, pero por favor no quiero escuchar de que me he olvidado, de que media horita, 5 minutitos, no, eso no. Ya son 24 horas que les da la universidad para que rindan un examen, que es muy exagerado, a mí me parece un tiempo demasiado largo para un examen. Pero bueno, ¿no? La universidad les otorga ese tiempo para que puedan dar sus exámenes. Entonces, desde las 9 de la mañana del día jueves hasta las 9 de la mañana del día viernes. Ese es el horario en el cual pueden rendir sus exámenes, ¿sí? Estos van a estar en la plataforma y van a ser teóricos, ¿ya? Pero el mismo día, el mismo jueves, mañana pasado, jueves 7 de mayo, vamos a dar el examen práctico. En este segundo parcial les había dicho de que nuestro examen se divide en dos partes, una parte teórica y una parte práctica, ¿no? Y también, lógicamente, la nota se divide, ¿no? Entonces, el examen práctico lo vamos a dar en clase presencial el día jueves en el horario de clase. Para eso necesito que me traigan un lápiz y una calculadora. Nada más, no necesito celulares, no necesito hojas, no necesito nada. Solamente una calculadora y un lápiz o bolígrafo si ustedes desean, ¿sí? Para poder resolver sus ejercicios. Nada más, ¿no? Para esta oportunidad no vamos a utilizar aranceles porque ahí es donde pierden todo su tiempo. Y vamos a hacer algunos ejercicios ya con los gravámenes y demás en, en, eh, en el examen, ¿no? Ya les voy a dar los datos correspondientes para el desarrollo. ¿Listo? No se olviden que tienen que cargar sus hojitas de exámenes en el sistema. Yo les voy a habilitar mañana ya una carpetita para que carguen sus hojas de examen y otra carpetita para que rindan su examen teórico. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Consultas? Disculpe, tengo una consulta sobre el examen. Dime. Para la parte práctica que va a ser en clase, ¿vamos a llevar la hoja de examen o solo vamos a subir la hoja de examen? No, solamente suben la hojita de examen al sistema. El examen práctico lo vamos a dar en hojitas aparte. Muchas gracias, licenciado. Ok. ¿Alguna duda más? Nada. Listo. Muy bien. Con eso entonces hemos terminado la clase de hoy. Hemos terminado el tema. Hemos concluido el segundo parcial. Así es que a partir de la siguiente semana empezamos con el tercer parcial, que ya es más cortito. Ya muy pronto van a saber si aprueban o no aprueban la materia. ¿Ya? Por favor, lo último que les pido el día de hoy es que enciendan sus camaritas. Vamos a tomar una fotito de control y con eso terminamos. Por favor, sus camaritas. Camaritas. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, ¿y los demás? 7 personas con cámara. 8, 9, 10. 11. Ok. Listo. Eso es todo por hoy. Por favor, no olviden su examen el día jueves. Nos vemos en clase. ¿Sí? Hasta luego.
Le dice antes de que se vaya, Pasará ¿no un puede tomar en cuenta la asistencia? No, dice, no le cuente la asistencia. Muy Le tarde ha dice, por llegado. Al favor, final tuve de la que ir al clase. colegio de mi hermana a recoger su tarea y hasta volverse me hizo tarde porque no hay autos. A ver, hemos llamado a la lista a las casi a las 8 de la mañana. Sí, le dice, pero tuve que ir al colegio de mi hermano, como le dije. Bueno, a ver, Ángela, espero verte en clase el día jueves, porque no hay disculpas para el examen. Así es que no pidan tener un examen práctico extemporáneo, no hay. El extemporáneo solo es para el examen teórico, ¿no? Y eso sí lo van a poder dar, pero eso sobre 5 puntos, nada más. El examen práctico sí o sí tienen que darlo en clase el día jueves. Así es que por favor tomen sus previsiones. Ángela, no te he visto en clase casi nunca. En todo el semestre te he visto 3 veces como máximo. Y no vaya a ser que por no asistir a clase pierdas tu nota de examen también. ¿Listo? Ok, le dice, Dime, gracias. Caitlin. Licenciado, tengo una consulta. La anterior clase nos dijo que las personas que no teníamos asistencia teníamos que ir a dejar una carta al director de carrera. La carta tenemos que traerla firmada el día del examen, el día jueves. Sí, 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 sí. Sí, el jueves, para que les tome el examen. Si no, pues ya les he dicho, no van a poder dar su examen. Lamentablemente este curso, no sé por qué, de los 46 personas que hay, ¿no? Aproximadamente 15 no asisten a clase. Máximo los he visto en mi clase a 24, 25 personas, ¿no? Como máximo. Y de ahí el más, bueno, más de 15, 20 personas casi no asisten a clase. Entonces, según mi registro, tengo a varias personas ya como abandono, ¿no? El abandono de la materia. Y si estas personas desean reactivarse, pues necesitan su autorización correspondiente. Entonces, háganlo por favor para el día jueves.